Se reanudan las audiencias, vista de la causa ROL 4034, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por el Instituto Psiquiátrico Dr. José Orbit respecto del inciso sexto, el número 1 del artículo 453 del Código del Trabajo. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. El artículo 453 está ubicado dentro del procedimiento de aplicación general a los juicios laborales y consigna dentro de sus reglas la audiencia preparatoria, en la cual, luego de relatarse el contenido de la demanda, el juez confiere traslado de inmediato para la contestación y la oposición de excepciones, debiendo pronunciarse de inmediato en el caso de las excepciones que indica la norma, entre las cuales se encuentra la de incompetencia del tribunal y la de caducidad de la acción. En el caso concreto, precisamente, la parte requerente interpuso estas dos excepciones, en el marco de una causa ventilada ante el segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que versa sobre demanda principal de tutela de derechos fundamentales y subsidiaria de despido injustificado deducida contra el Instituto Psiquiátrico por doña Pía del Campo Rojas. En la misma audiencia preparatoria, desarrollada el 18 de octubre de 2017, el juez, luego de conferir traslados sobre el asunto, rechazó ambas excepciones. La defensa del instituto interpuso reposición con apelación en subsidio, rechazándose la primera y declarándose improcedente la apelación por la jueza. Acá es donde entra derechamente en juego la aplicación del precepto impugnado de inaplicabilidad, porque la resolución referida se funda en lo dispuesto en el numeral primero del artículo 453, en concreto en su inciso sexto, que establece que solo es susceptible de apelación la resolución que acoja las excepciones de incompetencia, caducidad o prescripción y no aquella que, como ocurre en la especie, las rechaza. El requirente dedujo recurso de hecho para que la Corte de Apelaciones de Santiago declarare admisible el recurso y entre a conocerlo en el fondo. Este se encuentra pendiente de fallo y suspendido en su tramitación según lo ordenado por este Tribunal Constitucional. Aduce el Instituto entonces que, siendo la norma decisiva para la resolución del recurso de hecho, debe ser declarada inaplicable al generar efectos inconstitucionales, contrariando el artículo 19 en sus numerales 2 y 3, inciso sexto. Alega que al permitir apelar solo en el caso en que se acojan las excepciones, pero no cuando se rechazan, la ley configura una diferencia arbitraria en contra de una de las partes del proceso. Así, confiere el recurso dependiendo únicamente de la parte, pudiendo apelar el demandante cuando se acogen las excepciones, pero no así la demandada cuando se rechazan, fijándose una desigualdad injustificada y además atentatoria de las garantías del debido proceso en cuanto a la igualdad procesal de ambas partes, así como el derecho a recurrir a un tribunal superior. Afirma que no es constitucionalmente razonable que se conceda la apelación únicamente cuando la resolución favorece al demandado, pero no si beneficia al demandante. Indica que no se explica la diferenciación, ni siquiera apelando al principio protector del trabajador. La causa fue conocida por la primera sala, admitida a trámite y declarada admisible, previo traslado, y conferidos los plazos para observaciones de fondo, la contraparte y demandante en la gestión sublite, doña Pía del Campo Rojas, solicitó que este fuera rechazado en todas sus partes por presentación de fojas 74. Afirma que ni en abstracto ni en concreto la norma vulnera la Constitución y explica que en la audiencia preparatoria en que el demandado interpuso las excepciones aludidas, se confirió traslado a su parte para luego, por resolución que fue debidamente fundada, la magistrada las desestimara, rechazando asimismo la reposición. Indica respecto a la excepción de incompetencia del tribunal que esta fue fundada por la demandada en la existencia de un vínculo a contrata o a honorarios entre las partes respecto al cual era improcedente la aplicación del Código del Trabajo. Luego del traslado, la jueza desechó la excepción declarando que en la línea asentada por la Corte Suprema, aún en casos en que rige el estatuto administrativo, los jueces del trabajo sí son competentes para conocer casos de vulneración de derechos fundamentales. Luego, respecto a la excepción de caducidad de la acción, las partes controvirtieron los plazos y los momentos en los cuales debía estimarse la ocurrencia de los hechos supuestamente vulneratorios de garantías fundamentales, rechazando igualmente la jueza la excepción conforme a resolución fundada. Luego señala la demandante que en la especie no se vislumbra cómo podría infringirse el derecho a la igualdad ante la ley ni al debido proceso. Desde luego no se afecta el artículo 19, número 2, porque sí existe un fundamento razonable en la decisión del legislador en cuanto a limitar el recurso de apelación solo al caso en que se acojan las excepciones,
ya que en este evento se genera el efecto de poner término al juicio o hacer imposible su prosecución, no así cuando se rechazan el que el juicio sigue su curso. Reducir el asunto a una pretendida igualdad recursiva para ambas partes a todo evento desconoce la amplia gama de casos en que, atendida la lógica propia de los procedimientos, es recurrible solo una resolución en cierto evento. Así, entre varios otros ejemplos, se puede señalar, por ejemplo, en materia civil, que se puede apelar la resolución que no recibe la causa prueba, se puede apelar la que no recibe la causa prueba, pero no así la que sí la recibe a prueba. Argumentar entonces la igualdad sobre una pretendida diferencia entre demandante y demandado o trabajador y empleador es infundado y desconoce la lógica también de inmediación y celeridad propia de los procedimientos orales. Por otro lado, no se vislumbra infracción al artículo 19, número 3, porque en la especie sí se cumple con el procedimiento racional y justo. Como se dijo, la ley permite apelar cuando se acogen las excepciones comentadas, porque se pone fin al juicio. Pero si se rechazan, el juicio continuará hasta su término por sentencia definitiva, gozando la demandada de una serie de vías recursivas, tanto durante dicha tramitación como posteriormente a la sentencia, operando desde luego el recurso de nulidad laboral contra aquella. Concluye la demandante afirmando que esta acción de inaplicabilidad reviste carácter abstracto y no justifica agravios constitucionales en el caso concreto que deban resolverse por esta magistratura. Traídos los autos en relación, se ha anunciado en forma para alegar el abogado representante de la parte requirente. Es todo, señor presidente. Muy bien. ¿Tiene observaciones el colega que hacer a la relación? No, señoría. No siendo así, tiene la palabra hasta por 10 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horvitz Barak, solicitando se acoja el presente requerimiento en virtud de los antecedentes que paso a exponer. Ya desde el derecho romano se concedía la denominada apelato. Básicamente es el antecedente más remoto del recurso de apelación, al menos desde la tradición jurídica occidental. Y en ese contexto, señoría, a contar de la historia del derecho, es que el recurso de apelación, a través de su historia, no ha podido ser limitado sino en casos realmente excepcionales. En el caso concreto, señoría excelentísima, el precepto cuya inaplicabilidad se pretende es el inciso sexto del numeral primero del artículo 453, que, como señaló el señor relator, solo permite la apelación cuando, respecto a las excepciones de incompetencia, caducidad y prescripción, cuando son acjuidas. Vale decir, solamente si se acogen estas excepciones permite que la parte perjudicada, la parte agravida, pueda interponer recurso de apelación. Entonces, en ese contexto, dado que mi parte en el proceso laboral interpuso la excepción de caducidad e incompetencia, es que mi parte solicitó interpuso recurso de reposición apelando en su justicia. El tribunal desestimó la reposición y declaró inadmisible o improcedente la apelación, precisamente fundado en este numeral primero, inciso sexto del artículo 453. Ahora, ¿cómo estima esta parte que se contraría la Constitución, la aplicación de este precepto contraría la Constitución? Básicamente, como señaló el señor relator, a propósito de dos disposiciones constitucionales, el artículo 19, número 2 y el artículo 19, número 3. Particularmente el 19, número 2, señoría excelentísima, a propósito de la igualdad ante la ley y la frase de que ni la ley ni la autoridad podrá establecer diferencias arbitrarias. Respecto del artículo 19, número 3, particularmente referido a la garantía del debido proceso, que establece el precepto del numeral tercero del artículo 19. Ahora, ¿cómo se produce esta infracción o esta vulneración constitucional o este conflicto constitucional en el caso concreto? Básicamente, señoría excelentísima, porque frente a una misma situación jurídica existe un trato desigual. Solamente si la parte, si favorece al demandante en la resolución de estas excepciones, procede el recurso de apelación. Pero si favorece al demandado, pero si perjudica al demandado, no es procedente el recurso de apelación. Entonces, en una misma situación jurídica existe un trato desigual que en concepto de esta parte requirente no admite ningún tipo de justificación, ni aún sobre la base del principio prooperario, por cuanto, o principio protector también del derecho al trabajo, por cuanto perfectamente la parte demandada en un juicio laboral perfectamente podría ser un trabajador. Por ende, ni siquiera sobre esa base es que podría asumirse que este trato desigual tiene alguna justificación. Ahora, respecto del debido proceso, hay que señalar que la doctrina, desde antaño, y la doctrina más especializada en la materia, el profesor Bernales y otros, han señalado que
el debido proceso de derecho implica la igualdad de partes y el derecho a revisión por parte de un tribunal superior, como subprincipios integrantes de este debido proceso de derecho. Entonces, ¿cómo puede estimarse que existe igualdad de partes si solo una de las partes en una situación puede revisar o puede solicitar la revisión por parte de un tribunal superior de la controversia en particular? Esta parte estima que no es posible cumplir el estándar del debido proceso de derecho. Respecto de esta misma controversia, señorías, en el voto de minoría de la causa, se me permite la cita, 33.263-2016, inaplicabilidad, el voto de minoría de la señora ministra Marisol Peña ha señalado o ha fallado más bien o ha manifestado su opinión precisamente en el mismo sentido que esta parte requerente ha interpuesto el presente requerimiento. Vale decir que la aplicación al caso concreto de este inciso sexto del numeral primero del artículo 453 puede generar un resultado contrario a la Constitución. Ahora, respecto de la alegación de la parte demandante o requerida, básicamente indica que no podría haber afectación al debido proceso por cuanto la ley establece, por ejemplo, el recurso de nulidad laboral contra la sentencia definitiva. Sin embargo, este argumento no pasa a ser más que un sofisma, señoría excelentísima, por cuanto el recurso de nulidad permite revisar la sentencia, pero la decisión de la incompetencia o la caducidad ya está resuelta por sentencia interlocutoria, a mi modesto entender, y no permite volver a revisarlo por la vía del recurso de nulidad, por cuanto esa resolución que resolvió la incompetencia y resolvió la caducidad ya se encuentra ejecutoriada y solo procedería, aplicando este precepto estrictamente, el recurso de reposición. Por lo anterior, no es efectivo que el legislador haya permitido la revisión de esta resolución por un tribunal superior, particularmente en el caso en que desestime estas excepciones. Por todo lo expuesto, señoría excelentísima, es que solicito se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad y se declare inaplicable al caso concreto el precepto del numeral primero, inciso sexto del artículo 453. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, ¿preguntas que hacer? No siendo así, terminada la audiencia.